Amiga, te voy a decir algo y no me lo puedes negar. A estas alturas ya no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, no podemos seguir diciendo que es pura coincidencia, porque las pruebas están ahí clarísimas y ya hablan por sí solas. Todo el mundo en el fandom lo comenta y lo sabe. Jungkook es el favorito del suegro. Y mira, yo no lo digo porque me lo haya inventado. Lo digo porque se nota a leguas el cariño, el respeto y esa conexión especial que el papá de Jimin tiene con él. Es ese tipo de relación que no hace falta gritarla ni ponerla en carteles, porque con pequeños gestos ya te das cuenta. Y lo más curioso de todo es que, aunque él no diga nada explícito, son precisamente esos detallitos, esas casualidades, los que te dejan todo en evidencia. Y hablando de casualidades, pues resulta que justo en fechas importantes para Jungkook, mágicamente el papá de Jimin organiza algo en su cafetería, CM Illenial. Tú dime, ¿cómo no se va a levantar sospecha con eso? No lo anuncia nunca como, esto es por Jungkook, pero las fechas son demasiado exactas. Y si lo ves con calma, parece más un guiño escondido, de esos que solo entienden los que están prestando atención. El ejemplo más descarado, el 1 de septiembre, el cumpleaños de Jungkook. Pues adivina qué. Por 3 años seguidos, ese mismo día, el papá de Jimin hace un evento en el café. Y no son eventos cualquiera, son cosas que llaman la atención justo porque caen en esa fecha tan significativa. Amiga, ¿qué probabilidades hay de que eso pase tantas veces sin intención? Casi ninguna. Mira nada más la lista. 1 de septiembre de 2022, evento. 1 de septiembre de 2023, evento otra vez. 1 de septiembre de 2025, y sí, otra vez, evento. La única excepción fue durante el servicio militar de Jungkook y Jimin. Y pues claro, en ese tiempo no había forma de hacer nada relacionado. Pero fuera de eso, ya parece casi una tradición no escrita, como si fuera un ritual de cariño silencioso. ¿Me entiendes? Y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Qué mensaje quiere dar el papá de Jimin con esto? Porque, seamos sinceras, ya no parece casualidad, parece intención. ¿Será su manera de mandarle apoyo indirecto a Jungkook? ¿Será que en el fondo lo celebra como si fuera su otro hijo? Porque, amiga, no podemos negar lo obvio. La cercanía entre ellos es real. Hay muchísimas ocasiones en las que se nota que la relación no es solo de compromiso, sino de genuino cariño. Tanto así que ya dentro del fandom todo el mundo, con toda la confianza del mundo, le dice el favorito del suegro. Y dime, ¿no te parece hasta tierno? O sea, lejos del chisme y de todo, da la sensación de que Jungkook tiene un espacio muy especial en esa familia. Y eso no lo logra cualquiera. Que un papá te dé ese lugarcito en su vida y te incluya de esa manera, aunque sea de forma indirecta, es porque realmente hay cariño. Y qué casualidad que ese cariño se vea reflejado justo en su cumpleaños, año tras año. Amiga, a estas alturas ya no hay forma de creer que es azar. Es demasiado obvio. Más bien es como un gesto disfrazado de coincidencia, pero que en realidad es un detalle lleno de cariño y consideración. Y la verdad, me encanta, porque esas cositas chiquitas que a veces parecen simples son las que dicen más que cualquier palabra. Y claro, para nosotras como fans, pues se vuelve material de chisme eterno, porque ¿cómo no comentar algo así? En serio, cada vez que llega septiembre ya una está con la expectativa de a ver qué hace ahora el suegro en el café. Y mira, no falla, eso ya no es azar, amiga, eso ya es tradición disfrazada de coincidencia.